Bueno, pues muy buenas noches a todos los que entraron después que habíamos comenzado el rosario. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que Manny comentó la semana pasada que se necesita que le volvemos a pasar de nuevo? ¿Todo el mundo bien? Hola, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estamos por allá? Un abrazo fuerte. Lo propio, mano, bendecido. ¿En qué podemos? Mira, lo que pasó fue lo siguiente. A mitad del martes pasado, a mitad de la reunión, se me cayó el teléfono y se trancó el Zoom. Y después yo traté de conectarme nuevamente y no me recibían, no me quedé desconectado. Y te voy a decir el por qué. Porque yo fui el que abrí la clase. Sí, yo me imaginé. Y como yo había entrado a estar con papi y mami, Sí. dejé el programa andando adentro del camión para que ustedes pudieran tener la clase. Claro. Lo que puedes hacer, Eduardo, ya la clase del martes pasado ya está Sí. en YouTube. So, si la buscas en Corpus Christi, Miami, YouTube, vas a donde están las clases de catecúmeno y entonces puedes coger, le pones para que empiece el programa y entonces pasas la linecita esa roja que está abajo hasta donde tú te y de ahí en adelante lo sigues. Perfecto. ¿Okay? Y ahora acuérdense que en el programa que está grabado, ¿no? Y ustedes que pueden que hayan perdido uno y quieran volver a pasarlo, o a lo mejor quieren volver a oír el programa para poder tomar. El programa está, el rosario no está, entonces solamente lo que subimos a YouTube es lo que es la clase. Estamos compartiendo Corpus Christi y ahora. YouTube, ok. Correcto. Corpus Christi, Corpus Christi, Miami, YouTube. Perfecto. Okay. Muchas gracias y bueno. Y ahí están todas las clases desde la primera que hicimos en septiembre. Perfecto. Yo soy Ángela. Yo el martes pasado igual no pude conectarme porque tuve una emergencia. Tuve una emergencia. ¿Y qué número de clase es la del martes pasada para yo buscarla? Si la busca por la fecha, está puesta. Ok. Entonces sería la última, porque esta es la que le sigue. Cuando empieces a bajar, va a ser la primera que vas a ver. Muy bien, sí, yo la voy a buscar para... Perfecto. Pues, ¿todo bien? Ángela, gracias. ¿todo bien? ¿Está bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. ¿Y sus padres? Ahí van, mami mejorando, papi, todavía lo tenemos un día para aquí, el otro día para allá, pero todavía lo tenemos batallando. Gracias a Dios, yo pensaba que iba a ser al revés, yo pensaba que mami es la que más difícil lo iba a pasar y parece ser la que mejor está recuperando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gracias a Dios. Estaremos orando por ellos. Amén. Y gracias. Y quiero que sepan Amén. que de nosotros que rezamos el rosario con ellos diario, los ponemos en acción de gracias a todos ustedes que están rezando por nosotros, que Dios le devuelva a ustedes la bendición que ustedes están pidiendo por nosotros. Así que se lo agradezco en el alma a todos ustedes. Amén. Volvemos entonces. Ustedes, Eduardo, Ángela, van a, cuando repasen el programa de la semana que viene, si tienen alguna pregunta la semana que viene, antes que comencemos el tema de la semana que viene, que ya vamos a comenzar los mandamientos, entonces vamos lo podemos contestar esas preguntas en aquel momento. ¿Ok? Bien, está bien. Perfecto, gracias. No, pero qué, hombre, con mucho gusto.
¿Alguna pregunta de alguien más? Bueno, ¿fueron a misa el domingo? Sí, y lo busqué. Estaba Bien, pues me alegro. buscando yo mi piedrita. Ay, oye, pero es que se me ha complicado. No deje es que tarde o temprano voy a poder quedarme para la misa de 11 cuando no ha sido tener que salir corriendo a dar una charla o en el medio de la misa tener que salir. Esto siempre ha sido algo. Eso, por favor, las piedritas las tengo allí en una gaveta, así que no dejen, no se vayan sin verme. Ya las tengo ahí esperándolos a ustedes. Yo estoy buscando esa piedrita que la necesito. Me hace falta. Va a ser mi pasión. Bueno, pues allá la tengo en la iglesia. Tú, por favor, enseguida que tú me veas, por favor, háblame. Dile, oye, sí, vengo buscando al diácono Tony para que me busquen. Y pregunté y me dijeron que no estaba, pero me di cuenta que seguro por sus padres, que como estaban enfermos, entonces dije yo, seguro por eso no. Sí, no, y por eso fue, lo que pasa es que somos 7 nosotros, ¿no? 5 varones. Y entonces lo que hemos hecho es, porque papi y mami no pueden estar solos, tienen que estar constantemente 24 horas al día, tenemos que estar presentes. Nos hemos turnado dividiendo las 24 horas entre 7 días a la semana. Y el domingo me tocaba a mí empezar a la 1. Tuve que salir corriendo para allá para estar seguro que llegaba a poder cumplir con el horario mío para que no me... Muy bien. Para que no me cortaran el sueldo. Sí. Ok, bueno, lo que quería hacer esta noche, y Manny encontró un sitio donde citan los sacramentos, ¿no? Estos momentos sagrados en que Dios se hace presente, y no solamente se hace presente, sino que nos toca a nosotros en estos momentos tan sagrados en que nosotros experimentamos los sacramentos, ¿no? Por lo tanto, quería que ustedes tuvieran las citas en la Biblia en caso que algún día alguien le vaya a pedir, cítame eso en la Biblia, porque una de las cosas que los evangelistas, los bautistas, ellos solamente creen lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Nosotros, acuérdense, tenemos la tradición sagrada, aquello que fue enseñado a los apóstoles, y los apóstoles se lo fueron enseñando a todos aquellos que quedaron encargados de la iglesia, que hoy día son los obispos, y los obispos se lo enseñaron a los sacerdotes se lo enseñaron a los diáconos, y así el pueblo de Dios, que es la iglesia, ha podido mantener y entender lo que es la sagrada tradición, aquello que no encontramos en las escrituras, porque fue explicado a los apóstoles para que ellos lo enseñaran. Ustedes van a ver, y si ponen atención en el Evangelio de Lucas, que estamos leyendo este año, van a ver muchas veces en que Jesús se fue a orar. Y después de hacer un milagro, se reunió con sus apóstoles, ¿no? Esa reunión con los apóstoles es donde se forma la tradición que la Iglesia Católica considera la tradición sagrada, aquello que se le enseñó como enseñanza personalmente a los apóstoles, para que cuando Jesús ya volviera a su reino, ellos estuvieran encargados de evangelizar, de enseñar. Acuérdense que en el Mateo 28:20, Jesús les dice a los apóstoles, cuando él se despide de ellos y va a volver al cielo, les dice: vayan por todo el mundo y enseñen todo lo que yo les he enseñado, y bautizando a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿no? Es la manera de que Jesús se mantiene entre nosotros,
a través de los sacramentos, pero nos da la autoridad y la responsabilidad de llevar a cabo las enseñanzas de aquello que nos fue enseñado a nosotros. Asimismo, como a mí se me entregó las enseñanzas que hoy comparto con ustedes, a ustedes también se le está dando desde el momento que fueron bautizados esa misma misión de llevar al mundo la buena nueva, de enseñar a aquel que todavía no ha podido encontrar o tener la dicha que muchas veces nosotros tomamos en vano de poder estar aquí en un llamado especial, ¿no? Buscando a donde el Señor nos va a llevar. ¿Ok? So, quería empezar con el bautismo. ¿Okay? Y ahora vamos a poner en la agrupación que yo creo que les sea fácil a ustedes para poder recordarlo. Estos son los bautismos, confirmación y comunión. Yo creo, ¿se ve ahí? Sí. Si no, yo lo he hecho para atrás un poquito más. Sí se ve. Ok, entonces, estos son los sacramentos de iniciación. Ok, so, si ustedes están tomando notas, estos son los sacramentos de iniciación. Ok, estos son los tres. Ok, ustedes que no han sido bautizados todavía y la vigilia, en la vigilia pascual, el sábado después del Viernes Santo, ustedes van a ser bautizados, confirmados, y si están en un estado de gracia, van a poder recibir su primera comunión. ¿Ok? So van a poder ustedes recibir estos sacramentos. ¿Ok? Los sacramentos de iniciación. ¿Ok? Manny, ¿en dónde podemos encontrar una cita de bautismo? Bueno, no es el 20, Tony, es el Mateo 28, 19. 28. 19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahí tienen, y ahí tienen ustedes, y esto vayan después, si no tienen tiempo de hacerlo ahora, porque si no la clase se va a demorar demasiado y no vamos a poder cubrir todos los 7 sacramentos. Después, más tarde, vayan ustedes a buscar y perdonen, Mateo, ¿no? Mateo. Hay otra más, ¿Quieres otra más? Dame. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Okay. Por eso es que la iglesia enseña la gran importancia que tiene el tener que bautizarnos, ¿no? Porque ahí se nos dice claro que en las escrituras, ¿no? De que es tan importante que seamos bautizados porque la salvación es tiene que ver directamente con nuestro bautizo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ahora le preguntan, bueno, ¿y qué sucede con aquel que no es bautizado? Bueno, aquel que rechaza el no querer creer, pues está rechazando el deseo de estar con Dios. Y por lo tanto, Dios nos da la libertad de decir que sí o decir que no. Esa decisión es nuestra y nosotros tenemos
tenemos que decidir si vamos a seguirlo a él o vivir separado de él. Por eso es que el que no va al cielo muchas veces es aquel que se ha condenado él mismo. No es que Dios lo condena, sino que él no quiere participar en la gran misericordia de Dios que Dios regala. Pero si tú no quieres estar con él, el tener que vivir con Dios, si tú no quieres estar con él, sería para ti un infierno. Por lo tanto, si tú no quieres estar con él, pues entonces tú no vas a ir a buscar el bautizo, tú no vas a ir a buscar ese nuevo nacimiento. Y yo les digo a ustedes que han sido bautizados, si ustedes no saben esa fecha en que ustedes fueron bautizadas o bautizados, ahí tienen tarea, porque esa es una fecha que para todo cristiano tiene una gran importancia. Y una importancia tan grande que dicen que el rey de Francia, Luis, el rey de Francia, cuando fue rey, en su reino, él les pidió que no celebraran el cumpleaños de él. Que lo que él quería que celebraran era la fecha de su bautizo, porque ese es el día en que él nació a la vida divina y iba a ser la fecha que nunca iba a tener fin. Nuestra fecha de nacimiento tiene un fin. El día que morimos se acabó ese cumpleaños. Pero la fecha del bautizado se sigue celebrando para toda la eternidad, porque es el día en que tú naciste a la vida divina, a la vida que no tiene fin. ¿Ok? Y por eso el rey San Luis, rey de Francia, él le puso tanta importancia cuando llegó a tener esa gran conversión. Él le dio tanta importancia a su bautizo que muchas veces nosotros no se lo damos. Yo me acuerdo de la primera vez que tuvimos en el seminario, cuando comencé yo a el caminito del diaconado. La primera pregunta que nos hicieron en la clase, Monseñor nos preguntó, voy a llamarlo por lista. Cuando llega su nombre, por favor, diga presente y deme la fecha de su bautizo. Y habían 44 de nosotros aquel día. Y a los 44 se nos cayó la quijada a la misma vez, ¿no? Porque no estábamos preparados. La primera pregunta que nos hacen en el seminario, uno tanto que se preparaba para que no van a hacer esto, si van a preguntar esto, si no. Y nos preguntaron algo tan importante, pero al mismo tiempo que nosotros no le dábamos importancia. ¿Cómo era que nosotros íbamos a estar presentes aquel día? Preguntándonos si el Señor nos estaba llamando a una entrega, a un discernimiento de servir al pueblo de Dios en la iglesia, y no íbamos a saber el día que esa jornada había comenzado. Ahí tienen tarea ustedes. Espero que ustedes, si no la saben, que la sepan y empiecen a celebrar esa fecha, porque si esa fecha llega a ser importante para ustedes y aquellos que están alrededor de ustedes se dan cuenta que esa fecha es importante para ustedes, para ellos lo va a ser también. Y esa fecha la van a recordar. Aquel sábado que estábamos nosotros con Monseñor, yo le mandé un text a mi hermana y le dije, oye, pregúntale a mami cuándo me bautizaron a mí y apúrate que me van a llamar por nombre. Febrero 21 del 1960. Tenía 20 días de haber nacido. Mas nunca se me olvida. Y por lo tanto, lo voy a hacer todo lo posible para que, y ya yo no lo puedo olvidar, porque 7 años más tarde, en esa misma fecha, nació mi hermana mayor. De las hermanitas mías, la mayor nació en la misma fecha que yo fui bautizado. Ya tengo razón, porque corto el cake de ella y corto el cake mío. Así que ahí lo tienen el porqué. ¿Ok? Es importante que ustedes reconozcan la gran importancia que tiene el bautismo.
porque es el comienzo de esta gran misión que cada uno de nosotros tiene. Y fíjense si es importante que el mismo Jesús, ante comenzar su misión, su vida pública en su ministerio, fue a que fuera bautizado, aunque él no tenía ningún pecado que remitir, pero dicen los maestros que han estudiado esto, dicen que Jesús en el bautizo, el agua nos lava de todo pecado. Pero cuando eso llegó a llevarse a cabo, cuando Jesús entra al agua y le da el poder de poder hacer eso. Las aguas tienen el poder de poder lavar el pecado cuando Jesús entra en ella a ser bautizado, aunque no necesitaba él de ser lavado de pecado, porque en aquellos tiempos el bautizo de Juan el Bautista era solamente un compromiso que uno hacía para remitir, dar públicamente testimonio de su deseo de ser perdonado por aquello que había hecho mal, ¿no? El bautizo que Jesús nos regala a nosotros no solamente remite pecados, sino también que nos infunde con el Espíritu Santo para poder nosotros comenzar esta jornada, al igual que descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre él, también desciende el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros el día que fuimos bautizados, y va a descender sobre aquellos que van a ser bautizados en Corpus Christi el sábado antes del domingo de Pascua. ¿Ok? So ahí lo tienen. Ahora, confirmación, Manny. Ok. Para eso tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles. Hechos 8, del 14 al 17. Y dice: al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y se espera un segundito porque quiero buscar un libro para que ustedes oigan la oración de la imposición de manos. ¿Cuál es el noise? ¿Qué ruido es ese? No lo oyen ustedes. No oyen ese ruido. Y se oye, ¿sabes? La lora de Tony. De Tony. Sí. Oh, ¿qué tiene él? ¿Una cotorra o no? Sí, una cotorra. Oh, ok. Bueno, perdónenme, pero creo que el libro lo tengo allá en Corpus. Pero sí quiero, la semana que viene les voy a leer la oración. Lo que acaba de leer Manny, los apóstoles se dieron cuenta de que en Samaria, el lugar, y esto es lo interesante de todo esto, Samaria era una ciudad que cuando Israel había sido llevado esclavo, cuando los griegos tomaron lugar en Israel, pues perdieron la cultura. Y entonces los que vivían en Samaria, los judíos que vivían en Samaria, eran considerados impuros porque habían dejado la cultura
y se habían convertido como los paganos, ¿no? No practicaban los mismos ritos que practicaban los judíos comprometidos a la ley de Israel. Por lo tanto, ellos se habían alejado. Pero sucede de que cuando uno iba a Jerusalén, tenías que pasar por Samaria. Pero los judíos que se consideraban ellos practicantes puros, le daban la vuelta a Samaria, iban mucho más lejos para después volver a bajar alrededor otra vez y seguir la línea. Era como hacer esto. Iban así y le daban la vuelta a Samaria y seguían para Jerusalén, para no tocarlos ni tener que ver nada con ellos. Pero lo interesante de todo esto es que si ustedes y van a ver y ponen atención en los evangelios, cuántas veces Jesús, en vez de darle la vuelta a Samaria, iba y pasaba por el centro. En el evangelio oímos de la mujer que fue al pozo a sacar agua, ¿no? La samaritana, ¿no? Ella vivía en Samaria. Y por lo tanto, Jesús empieza a conversar con ella, diálogo con ella, y ella no entiende el por qué un judío quiere hablar conmigo. Si ustedes no me dan a mí ni me consideran impura, a pesar de que ella tenía una historia, él se sienta a tomar el tiempo con ella. Ahora, Samaria es el primer sitio que acepta fuera de Jerusalén el ser cristiano. Por lo tanto, fíjense, este lugar que eran considerados impuros es la ciudad que primero llega a aceptar las enseñanzas de ser cristiano. Y entonces, cuando vienen a traerle la nueva enseñanza, la buena nueva, ellos piden que ser bautizados. Pero Pablo se da cuenta de que esta gente han sido bautizadas con el agua, pero necesitamos que sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo somos bautizados en el Espíritu Santo? Es la segunda parte del bautizo, que es la confirmación. Y ustedes van a ver cuando ustedes sean confirmados, ya sea con el obispo o con el padre José Luis, el día del sábado de la vigilia pascual, el padre José Luis va a poner las manos así y rezar una oración que ha sido rezada por muchos miles y miles de años atrás. Y es la que yo quiero que ustedes oigan, porque el día de su confirmación, ustedes seguro que van a estar tan nerviosos que no van a oír nada, pero sí quiero que la oigan ahora para que ustedes puedan sentir aquello que se le va a pedir al Espíritu Santo para que esa noche, y eso era cuando yo era secretario de Monseñor Esteves, para mí esto era un momento tan sagrado en que cuando se invocaba que el Espíritu Santo descendiera sobre todos aquellos que estaban presentes, que iban a recibir estos dones, eso es, oye, es el cielo bajando a la tierra. Y yo quiero que ustedes no solamente puedan estar presentes en el momento, sino que ustedes puedan oír de nuevo la oración ese día que yo les voy a leer la semana que viene. Yo se la prometo traer el libro para poder leérselo, para que ustedes lo oigan la oración. ¿Ok? Manny, ¿podemos ir a la comunión? Sí. En la comunión hay dos que me gustaría notar. La primera es Mateo 26, del 26 al 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándosele a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ese es Mateo. Y si quieres que te lea la otra, Tony.
26, capítulo 26, verso 26 al 28. Sí. Okay. Y la otra, déjame, ¿quieres que te lea la otra? No, es un poquito larga. Bueno, dímela please do. 1 Corintios 11, del 23 al 29. Este es Pablo, ¿no? Dímelo otra vez. Primero Corintios. 1 Corintios 11, del 23 al 29. Okay. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Hacer esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Wow. Ok. Es importante. Ustedes se dieron cuenta que al comienzo de la carta de Pablo a los Corintios era parecida a lo que Mateo escribe. Mateo estuvo presente en la última cena. Pablo no estuvo presente en la última cena, pero sí enseña, volvemos a la sagrada tradición, sí enseña aquello que se le fue enseñado a él y entonces lo lleva un poquito más allá, ¿no? Que nos da a entender la importancia de el tener que estar en un estado de gracia para poder comulgar. El ir a misa y comulgar es el conocer que estoy en un estado de gracia. Acuérdense que cuando María se le aparece el ángel le dice llena de gracia, la llama llena de gracia. ¿Por qué? Porque ella cuando diga que sí a lo que el Señor le pide de poder recibir en su vientre a quien había sido prometido, ella tiene que estar en un estado de gracia para recibirlo. So María tenía que estar libre de pecado. Por eso es que María, le decimos la Virgen María. María no es su apellido. Virgen es su estado. María es su nombre. Ella es virgen al pecado. Por eso le dice, el ángel le dice llena de gracia. La llama por lo que es el estado de ella. Pablo le dice a los corintios, está bien que ustedes comulguen, está bien que ustedes vayan a misa, pero recuerden que para comulgar tienen que estar en un estado de gracia. Y esto lo vamos a hablar la semana que viene. ¿Qué es el estado de gracia? ¿Qué es un pecado mortal y qué es un pecado venial? ¿Ok? Eso lo vamos a compartir la semana que viene. Dígame, Mari. No veo Mateo 26 y después Corintios. Ahí va. Primero de... ¿Lo ves ahí? Sí. Ok. Pero ahí está. Déjame ver cómo pongo yo esto ahora para que se vea. ¿Ya lo apuntaste? 28. 26, Corintios 23, 29, sí, ya. Ok. 11, 23, 29, ok. Correcto. Ok. So, la semana que viene vamos a poder conversar sobre esto, pero es importante hacer un hincapié aquí. El domingo estuvimos leyendo en el Evangelio el milagro de la boda de Caná, ¿no? En cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? En la comunión, a través de la oración
y el Espíritu Santo que se invoca cuando se lleva a cabo la consagración en el altar. El pan y el vino también cambian y son el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. ¿Ok? Su divinidad completa, su sangre y cuerpo completo, después de la consagración, se lleva al pueblo de Dios y se entrega al pueblo de Dios, al igual que Jesús lo dio a sus discípulos en la última cena. Por eso se dice, hagan esto en memoria mía. Él los manda a ellos. Esa fue la ordenación de los primeros sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. Está haciendo ya el mandato a ellos a llevar a cabo la misión de la iglesia de ahí en adelante. ¿Ok? So, cuando en el Evangelio del domingo, cuando María se da cuenta de que falta vino, se acabó el vino, los novios de la boda de Caná no se habían dado cuenta todavía de que ya se había acabado el vino. Pero María, atenta a lo que faltaba, le va a donde está Jesús y le pide a Jesús que interceda por estos novios, por esta familia que van a pasar tremenda pena, porque la fiesta de una boda aquí hoy día es un día. En los tiempos de Jesús eran 7 días de celebración, y si no había vino, era un gran bochorno para la familia de que se hayan quedado cortos de comida o de bebida. Jesús manda a los a los sirvientes, le dice que vayan y llenen aquellas ¿cómo es? Tinajas o containers. Tinajas. Aquellas tinajas, que las llevaran y la llenaran de agua. Ahora, aquí hay mucho, dicen que cuando el Evangelio de Juan es como una cebolla. Mientras tú le vas quitando lasca, más y más sabor tiene la cebolla. Mientras más adentro tú vayas, ¿no? Y aquí sucede igual en el Evangelio tenemos, primero que nada, María le dice a los sirvientes, hagan lo que él diga. Jesús le había dicho que no, óyeme, pero ¿por qué vamos? Esto no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué no vamos a meter nosotros en esto? Y María le dice, hagan lo que él les diga. Esas son las últimas palabras escritas en la Biblia que María dice. Y en una manera muy especial, ella nos está hablando a cada uno de nosotros también, ¿no? No solamente en que hagamos lo que él nos mande, sino que también estemos atentos que ella puede interceder por nosotros. Rezamos el rosario y algunos de nosotros no tenemos el tiempo para poder estar en el Zoom a las 7, pero es importantísimo el poder aprender a rezar y más que nada el poder conocer a María, quien va a interceder por nosotros. María siempre nos lleva a Jesús. Y eso es lo que sucede en el milagro de Cana, del matrimonio de Cana. Ella le dice a Jesús, Jesús no está de acuerdo de poder envolverse en esto, pero ¿quién le puede decir que no a una madre? ¿No? ¿Qué hijo le puede negar a una madre lo que una madre pide? Y ahí vamos al lugar que tiene María en la vida de Jesús y en la vida nuestra. Ahora, Jesús manda a los sirvientes a que llenaran las tinajas de agua. Ahora, acuérdense que ya los sirvientes sabían que no había vino. Ahora ellos se deben haber preguntado,
pero ¿para qué tú quieres que llenemos esto de agua? Si lo que nos hace falta es vino. Oye, este hombre, pero hacen lo que Jesús le ha pedido en obediencia al consejo que María les dio. Hagan lo que él diga. So, van afuera, y esto no era abrir la pila y se llenaran las tinajas estas que eran, dicen que alrededor de 120, 180 galones de agua, ¿no? Para llenarla. Estas eran tinajas que eran unas tinajas regulares, no eran nada del otro mundo, porque eran las que se usaban para lavarse las manos. Había un ritual que tenían los judíos de antes de poder sentarse a comer, tenían que constantemente leer estas oraciones y estarse lavando las manos constantemente, echándose agua mientras que rezaban las oraciones. So, ya estas jarras no eran nada del otro mundo, esto era nada más para cumplir con este ritual. Y estas son las tinajas que estos pobres hombres tienen que llevar al pozo, tirar el cubo en el pozo, subir el cubo del pozo, llenar el agua, volver a tirar el cubo para el agua. Yo me imagino la conversación que deben haber tenido ellos. Oye, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Le vamos a dar agua a la gente si lo que la gente lo que necesitan es vino. Bueno, pues llevan las tinajas para adentro, y entonces Jesús les dice, ahora lleven un vaso al que está encargado de probar el vino, para ver si hay que echarle agua, si está todavía muy dulce, si está muy aguado. Él es el que va a probar y va a decir si vale o no vale el vino, si hay que echarle más vino o hay que echarle más agua. Y dice y es interesante porque ellos le llevan agua al hombre, porque ellos sabían de dónde lo habían sacado. Es agua que están sacando y es agua que le están llevando. Ellos, me imagino que deben haber estado asustados, el grito que va a meter este hombre cuando lo den a probar el vino, que ellos saben que es agua, y el hombre dice, este es el mejor vino. ¿Cómo es que van a dejar el mejor vino para servirlo más a la última hora? Bueno, Jesús es el último vino. La sangre de Cristo es el vino ahora que cambia. En la misa no solamente es el agua que cambia vino, sino es el vino que cambia la sangre de Cristo. Cuando Jesús es bautizado, Juan el Bautista le dice a los discípulos de él, porque Juan el Bautista tenía aquellos que lo seguían a él, que ya estaban aprendiendo de él, y Juan el Bautista reconoce de que Jesús es el Mesías, el que había sido enviado, el que habían esperado, el quien él había anunciado. Y entonces, en vez de decirle a sus discípulos, síganme a mí, le dice, ahí está el Cordero de Dios. Cuando él le dice a un judío, el Cordero de Dios, eso fue impresionante, porque da testimonio a aquellos que estaban allí de no solamente de quién era Jesús, sino lo que iba a tener que pasar Jesús, porque el Cordero era el que era sacrificado para que perdonaran los pecados en aquellos tiempos. Había que degollar a el Cordero y desangrarlo por completo. Mitad del Cordero se quedaba en el templo para dárselo a las viudas, y la otra mitad se lo llevaba el que lo había traído pidiendo perdón por su pecado, pero el perdón no era recibido por completo hasta que él no comía el Cordero. Ahora fíjense ustedes, en la misa, el recibir la comunión, estamos recibiendo el Cordero de Dios, ¿no? Si no lo recibimos, nos hemos quedado a mitad. Por eso es que hay muchas personas que van a misa, están en un estado de gracia y han perdido ese deseo a comulgar, a recibir. Porque entonces lo que estamos haciendo, imagínense el pobre animalito.
que fue matado, fue degollado, fue desangrado, fue partido a la mitad para perdonar en un acto de deseo de pedir perdón de otra persona, del pecado de otra persona. El pobre corderito tuvo que perder su vida y pasar lo que pasó, y ahora es rechazado porque no quiero ni comerlo. Imagínense cómo se debe ser el sentido de ese corderito. Imagínense cómo se siente Dios cuando nosotros rechazamos el sacrificio de su hijo, que es mucho más que un corderito, pero nos da a entender aquello que Juan el Bautista nos dio a entender cuando él señala que es Jesús el Cordero de Dios. ¿Ok? So, ahí tienen para largo. Ahí tienen para largo. Manny, man, ya tú ves, como siempre. Tengo una pregunta. Sí. Cuando el sacerdote le echa un poquito de agua al vino, ¿por qué haces? Pero buenísima pregunta, Manny. Cuando el símbolo es de que el vino, y tenemos que ir un poquito más atrás, ¿okay? Cuando se llevan las ofrendas al altar, ya no lo hacemos por el COVID, ¿no? Pero antes se llevaba una pareja, una familia, llevaba la ofrenda al altar. Se llevaba el pan, las hostias que se iban a consagrar, y se llevaba el vino. Cuando yo era monaguillo se llevaba el agua también. Y eso ya se ha corregido, porque cuando hacemos las oraciones en el altar, le damos gracias a Dios por el vino, fruto del trabajo del hombre, que será entregado como este sacrificio, ¿no? El vino es fruto del trabajo del hombre. El pan es fruto del trabajo del hombre. El hombre tuvo que sembrar la semilla, el hombre tuvo que cultivar el trigo, el hombre tuvo que trabajar el trigo para que pudiera llegar a ser pan, al igual que tuvo que hacer el vino, que el hombre tuvo que sembrar la uva, el hombre tuvo que exprimir la uva para que pudiera llegar a ser vino. Ahora, cuando se mezclan, el vino se pone en el altar, el sacerdote pone el vino, o el diácono pone el vino en la copa y después pone una gota de agua. La gota de agua es símbolo de la divinidad de Cristo. El vino es símbolo de la humanidad de Cristo, que cuando se unen los dos no se pueden separar. No se pueden separar. Ya más nunca vas a poder tú separar la divinidad de la humanidad de Cristo. Por lo tanto, el día de mañana, cuando nosotros lleguemos al cielo, a Dios nosotros no podemos imaginar cómo luce, pero a Cristo, el Mesías, lo vamos a ver como uno de nosotros, porque él unió la divinidad y la humanidad juntas a la misma vez. ¿Ok? That's why, man. Gracias. Oh, no hay por qué. All right. Manny, yo creo que es importante, ya llegamos a las 8:30. Oye, mira que ustedes hablan, man. Hay que sacarle la palabra a esta gente. Yeah. Tony, yo tengo una pregunta. Pero se fue tan rápido. Yeah. Dime. Pero es una bomba. No. Ok. Como en una de las primeras clases, yo pregunté y me dijeron que Jesús es Dios. Y ahora usted me dice que Dios mandó a su hijo Jesús. Entonces como que se contradice, es que no entiendo. ¿Cuál es la secuencia? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. ¿Okay? Esa es la divina Trinidad. Ese es el Dios triuno de la Iglesia Católica. ¿Okay? Okay. Por lo tanto, cuando hacemos referencia a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El mismo Dios, tres personas totalmente independientes en una sola persona. Ok. Ahora, si yo trato de explicártelo, te estuviera mintiendo. ¿Ok? Porque esto es
un misterio que el hombre no tiene la capacidad de poder entender. ¿Cómo es que tres personas totalmente independientes una de la otra pueden ser una? ¿Okay? Yeah. Pero es importante que cuando mencionamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo siempre es referido como la segunda persona de la Divina Trinidad. El Hijo es el que se entrega, el que viene al mundo a ser como nosotros. El Padre y el Espíritu Santo es el amor que une a las tres personas en una. Es el amor que tiene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Llegas. Por eso es que cuando, fíjate, y si tú quieres confundirte más, Juan Carlos, te voy a tirar una más todavía. Cuando Jesús se despide, él le dice a los apóstoles, yo tengo que volver al Padre para que el Espíritu Santo venga y los ayude a ustedes a crecer. Ahora, oye, entonces uno sube, pero si no son los tres en uno, no, tiene que subir el uno para bajar el otro, para poder llegar a todos a la misma vez. Porque mientras que era Jesús solo, es solamente que veía a Jesús, solamente que caminaba con Jesús, conocía a Jesús. Ahora con el Espíritu Santo, la iglesia se iba a poder regar como si fuera cuando tú tiras una piedrita en el lago y de pronto como unas olitas así chiquiticas que se van regando por todos lados. Bueno, ese es el Espíritu Santo que va llevando la iglesia a todos sitios. Y de esa manera, a través del Espíritu Santo, se desciende por todos lados. Por eso es que cuando en la misa el sacerdote, cuando está haciendo la oración, va a comenzar a consagrar en el altar, él invoca el Espíritu Santo y dobla las manos así sobre el cáliz, invocando al Espíritu Santo que descienda sobre esto. Y oye la oración que la vas a oír, pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre este pan y este vino y la transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, entonces Jesús es Dios en la ¿cómo? tierra. Jesús es Dios también. Sí, señor. Claro. Mira, yo creo que lo que él tiene en mente es cómo es que Jesús puede ser humano y Dios y divino. Es que he leído, discúlpeme, en varios lugares como que Jesús es un ángel, en otros que Jesús es Dios, en otros que Dios envió a Jesús como muestra de su amor. Sí, para enseñarnos a nosotros. He leído tantas cosas que entonces como que nada tiene una verdad y a lo mejor todo es verdad. Todo es verdad. No. Todo es verdad. Fíjate, Dios, déjame buscártelo aquí un segundito, porque yo creo que aquí vas a poder encontrar. Déjame ver un segundito. Espera, dame un poquito de tiempo aquí mientras que buscas. Dios, mi hija, yo creo que mi hija, cuando estaba en las clases en Sañón, aquí en Hialeah, ella le preguntaban, ¿quién es Dios? Y ella decía, Dios es amor. ¿Y quién es Jesús? Jesús es amor. Entonces, ¿y quién es el Espíritu Santo? Dios, ese es amor. Entonces la maestra decía, pero contra, esa no es la respuesta que estoy buscando, pero no estás en error. No estás en error porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona, que son amor en las tres personas, en un amor. Los tres existieron antes de todo. Y mira, si vas al credo en la página 103, Juan Carlos, ¿tienes el libro? No lo tengo. Oye, ¿por qué no, Juan Carlos? Porque Romy me lo buscó y no lo he visto. Y supuestamente voy a ir mañana a su casa que me lo va a dar. Bien. Bueno, pues apunta la página 103. La página 103. El credo que se llevó a cabo por Latinoplano bueno, el credo niceno, ¿ok? El credo que se escribió para sacar o tratar de sacar a las personas de la duda que se estaban enseñando
cuando tuvieron que reunirse los obispos en Nicea para escribir este credo, para que poder llevar a cabo la enseñanza y quitar a las personas de la duda que se estaban creando. Ellos escribieron este credo. Es el credo que rezamos en la misa, que es el credo más largo. El otro de los apóstoles es más corto que usamos en el rosario. Pero oye esto para tratar a ver si te ayuda. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de todo lo invisible, de todo lo visible, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Okay. Ay, perdón. No, sorry. Disfrútalo. Lo importante aquí y lo que vas a ver en este credo, Juan Carlos, es que te toma la enseñanza de la Trinidad que no se tomó en el otro credo, porque estaban en la duda de aquel tiempo. Entonces, por lo tanto, primero comienza con quién es el Padre, después es el Hijo y después dándole lugar al Espíritu Santo. Y esto lo vas a ver en el credo y léelo, y las dudas que tenga, por favor, tráemelas el martes que viene, te lo prometo. Está bien, te lo prometo. Y no creas todo lo que tú leas, no lo creas. Lo que tienes que no, creer. por eso lo pregunto, porque absoluto. Mira, dice que y con esto me despido porque no quiero robarle más tiempo a ustedes, pero San Agustín fue una persona que llegó a una conversión muy tarde después en su vida, ¿no? Había sido un loco descarrilado de este mundo, y de pronto encontró quién le podía traer la paz que él buscaba en su corazón, y fue uno de los grandes maestros que la iglesia ha tenido. Y dice que un día estaba caminando por la orilla del mar y vio un niño que había abierto, un niño, una niña, dice que fue un child, ¿no? En inglés se dice un child, no se sabe si fue varón o hembra, que estaba corriendo del mar al área con un vasito y trayendo el agua y metiéndolo en un hueco que había abierto en la arena. Y mientras más se le acercaba San Agustín, más se daba cuenta de lo que este niño estaba tratando de hacer. Y entonces coge y se le para al lado del niño y le dice: muchacho, ¿qué tú haces? Dice: yo voy a poner toda el agua que hay allá afuera, la voy a meter en este hueco. Y San Agustín lo mira y le dice: oye, ese hueco no tiene la capacidad para aguantar tanta agua. Y entonces dice que el niño se le viró, lo miró a él y dice: ni el hombre tampoco tiene la capacidad para poder entender la Divina Trinidad. Y desaparece el niño. Con eso te digo que si la respuesta mía es de que, Juan Carlos, yo no tengo la capacidad para poder explicártelo de una manera de que el hombre por fin haya tenido un momento en que el cielo se ha abierto y ha habido totalmente claridad, no. Este es uno de los grandes misterios, ¿no? Pero sí es importante que podamos entender: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una sola persona, tres personas diferentes en una. ¿Okay? Léelo en el credo y cualquier duda que tú tengas el martes que viene, con mucho gusto. Muchas gracias. No, a ustedes, ¿cómo que no? Bueno, que el Señor Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les mantenga siempre paz en sus corazones. Que Dios los bendiga y gracias por el tiempo que han dado. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Gracias, Manny. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.